Bueno, queridos conspiradores, antes de entrar al tema de la independencia, me gustaría, si todos estamos de acuerdo, como creo que lo estamos, en dedicarle unos segundos de silencio, de reflexión a este último periodista asesinado brutalmente aquí en la Ciudad de México, un periodista veracruzano, un periodista amante de la verdad, y que yo creo que se suma a los 14 crímenes de periodistas en el estado de Veracruz, lo cual me parece absolutamente deleznable y asqueroso. Y habla de una pasividad de la sociedad mexicana y habla de una posición de impunidad que provee la autoridad, que tampoco tenemos por qué aprobar. Entonces yo sí me gustaría pedirles unos instantes de silencio a la memoria de este nuevo periodista asesinado y de las mujeres que lo acompañaban, estas 4 mujeres absolutamente inocentes que fueron víctimas del crimen. Rompo el silencio para protestar fervientemente con toda mi indignación por el asesinato de los comunicadores y de los periodistas mexicanos. Son 14 en Veracruz, pero son cientos en la República Mexicana. Pero bueno, aprovechando, perdón, exigimos al gobierno veracruzano las medidas de protección necesarias a esos que informan al pueblo de lo que sucede todos los días. Me parece elemental. Bueno, pues ojalá que algún día haya justicia en el estado de Veracruz. Y en el país. Y en el país. Estamos a punto de hablar de los mitos de la historia mexicana, perdón, de la independencia sí, de México. Y vamos a hablar de independencia en una fecha tan importante como es la de esta noche. Sí. Madrugada, desde luego, y demás. Y tenemos un país que verdaderamente está para llorar. O sea, ¿dónde están esas ideas de libertad, de igualdad, de justicia que se perseguían en 1810? No hay independencia sin Vamos libertad. entonces por los mitos y por lo pronto brindo por la independencia de México. Sí, por supuesto. Bueno, el tema de la independencia de México siempre es un tema, bueno, no solo de la independencia de México, de la independencia de cualquier país, cuando finalmente, bueno, viene el momento de la emancipación política y social. Y la libertad. Y la libertad, y a ver qué es lo que tú logras hacer, y ya sin el amparo ni la protección el sojuzgamiento, la imposición, la intolerancia, la explotación de la otra potencia. ¿Qué vas a hacer ya solo? Ahora ya no dependes de España, ni de Inglaterra, ni de Francia, ni de Holanda, ni de Bélgica. Eres un país independiente. Ya eres independiente, ¿no? Ahora pero antes de eso, antes de eso yo me gustaría hablar de un mito que se ha prodigado mucho en la historia de México, que es el grito de la independencia. Yo advierto con tristeza que el grito se le concibe como una expresión en lengua castellana. Y yo quiero recordarles a los conspiradores en casa que cuando Miguel Hidalgo y Costilla da el famoso grito, lo da un domingo, en día de mercado, frente a una serie de campesinos y de mercaderes indígenas que no hablaban español. Entonces es evidente que el grito, si se dio, tuvo que darse en lengua náhuatl o en lengua otomí para que lo entendieran las personas a las que estaba arengando Hidalgo. Y nunca se concibe esta posibilidad de que el grito no solo haya sido en español, sino que haya sido también en lenguas indígenas. Y ahí creo que hay que hacer una rectificación histórica, que les paso la estafeta a los historiadores académicos que saben de estas cosas. Pero yo creo que más allá seguramente tuvo o lo dio en tres lenguas, ¿no? Desde luego el castellano y algunas lenguas indígenas. Pero yo creo que es lo que marca ese momento, porque realmente sí nos marcó y es una fecha que se vuelve fecha señera desde ese momento. Recordemos que la primera celebración del inicio de la independencia o del grito, sin que hubiera grito como lo conocemos hoy en día, lo va a dar López Rayón en 1812. Es decir, apenas 2 años después del inicio de la independencia.
Y ahora, otro elemento que me parece es muy importante. Una cosa es la independencia que habían fraguado, que tenían en su cabeza Allende, la Corregidora, Aldama, Jiménez, que eran los criollos. Y otro, el movimiento, la forma en cómo el movimiento fue tomando... Como evolución, así. Otra evolución. ¿Por qué? Claro. Porque esa noche estamos hablando de la noche del 15 al 16 de septiembre de 1810, recordemos que Hidalgo está en su casa allá en Dolores junto con Allende. En eso llega el correo que les dicen, oigan, pues nos descubrieron. Y entonces ahí Allende, que había sido el jefe de la conspiración y de las conspiraciones del Bajío, él era el mero jefe, sí, no era Hidalgo. no. Hidalgo se había sumado con cierta reticencia, no estaba tan convencido, lo convencen porque necesitaban a alguien carismático, y entonces Allende es el jefe de la insurrección, o al menos el jefe de la El conspiración. jefe militar de la... Pero en el momento en que les dicen, nos descubrieron, recula, se echa para atrás, le saca y dice, ¿saben qué? Mejor nos dispersamos y nos vemos por allá en octubre. Y entonces es cuando Hidalgo, y eso es lo que define muchas veces la historia, por una cosita de nada. Hidalgo dice, da un paso al frente y dice, no, es momento de ir a coger gachupines. Entonces, un movimiento que iba a ser criollo, nada más criollo, no creo yo, criollo, termina siendo un movimiento popular. Una de rebelión popular. Popular social, Sí, que no tenía por qué ser así. Así es. Ahora, en realidad fue el grito de la independencia, pero no fue la independencia. No, es el inicio. Bueno, es el inicio de la digamos, independencia, porque no perdamos de vista que bueno, se da el grito el 16 de septiembre, pero bueno, en junio fusilan a Hidalgo del 11, ¿no? Entonces, y fusilan también a Allende, y la independencia se va a dar hasta 1821, cuando ya lleva muerto, bueno, fusilado, Hidalgo lleva 10 años de haber sido fusilado, en Morelos lleva 6 años de haber sido fusilado. Entonces, bueno, ¿cuál es el cumpleaños de la nación finalmente, no? Otro mito que me parece interesante es el del estandarte de la Virgen de Guadalupe. En realidad no era un estandarte, ni era un lienzo el que estaba en Atotonilco, era un óleo, era un cuadro. No, Sale con el cuadro. Y Hidalgo no podía cargar ese cuadro, lo ha de haber cargado alguno de sus ayudantes, de sus acompañantes, porque era un cuadro grande al óleo. Entonces siempre vemos a Hidalgo retratado con su estandarte. Con su estandarte de la Virgen de Guadalupe, cuando seguramente este óleo lo cargaban sus ayudantes, y ya después se fue transformando en un lienzo. Tengo la sensación de que de lo que estamos hechos es de mitos. Y que no está mal, que abundan en el imaginario colectivo y que se convierten en parte de nuestras tradiciones, leyendas, formas de ver el mundo. De la realidad. Y de la realidad. Sí. Porque finalmente percepción es realidad. Así es. ¿no? No, y la historia al final es percepción. Entonces, A ver, espera, otro pero mito, yo sí. iba a volver rápidamente Sí. al del grito, de cómo fue el grito institucionalizándose y convirtiéndose en el sello personal, ¿no? Como diría don Daniel Cosío Villegas, ¿no? En la forma particular. Entonces, cada uno de los presidentes que fueron entrando fue creando su propia versión del grito para separarse del anterior y para poner en la palestra a alguno de sus héroes Pero preferidos. ninguno de estos ¿no? cretinos lo ha hecho en náhuatl o en otomí. Pero además, obvio, o sea, el grito como lo conocemos hoy, No es. del presidente que sale, eso no tiene es nada que ver. ni siquiera de la mayor parte del siglo Ni XIX. es una pálida. Recordemos, la celebración de independencia sí se daba el 15 y el 16 de septiembre, más o menos desde 1840, por ahí. Por ahí. Luego, no se daba en el Zócalo, se daba en la Alameda. Así es. Y empezaban los discursos, las oraciones fúnebres y cívicas y todo, y terminaba en la Alameda los fuegos artificiales el 16 en la noche. Sí. Quien cambia el epicentro del grito es Porfirio Díaz, cuando muy inteligentemente decide en 1896, ¿saben qué? Tráiganse la campana de Dolores. Y llevarlo a Palacio Nacional. Y la lleva a Palacio Nacional. Claro. Esa noche del 15 de septiembre de 1896 es cuando por primera vez en la historia de México un presidente toca la campana en el balcón central del Palacio. Claro. A partir de ahí entonces sucede como lo de Hidalgo. Porfirio Díaz convoca con la campana a que el pueblo venga y desde 1896 es que la gente se reúne en el Zócalo. ¿Y cuándo es el cumpleaños de Porfirio Díaz? El 15. Entonces tenía que y el grito lo dan el 16, No, pero nunca se dio en el 16. en el tempranito en la madrugada del 16. A ver, pero lo que también es que nuestro timing en la historia es de, ¿por qué no se echó los huevitos bueno. Hidalgo y a las 10 de la mañana del 16
A ver, tú dime, ¿qué presidente, salvo Calderón, que sí lo hizo en el 2010, fue a Dolores, creo que a las 4 de la mañana del 16 a tocar Pero la entonces lo que quería Porfirio Díaz también era festejar su cumpleaños. No, Ya, ese es un mito. No, bueno. Ese es otro mito. Ese tiene que ver con la Pero independencia. tendría que festejarse el 16. Pero a ver, ahí les va otro mito. No se festejaba, Porfirio Díaz no lo festejaba el 16 porque ese día habría sesiones el Congreso. Y entonces no podía prestar. Mejor. ¿Estás defendiendo a Díaz? Claro, en ese sentido sí. Entonces, no, tenía que, el grito tenía que ser el 16 de ¿Tú septiembre. sabes que su segundo apellido es Limantur? Sí, más o menos. No, bueno, pero a ver, Pobre señorito Limantur. hablando de mitos. Vayamos a otro mito. Sí, hablando de mitos, yo te diría que el verdadero padre de la independencia de México No, es Hidalgo. se llama Matías Monteagudo. Sí, bueno. Ya lo habíamos platicado, ya nos Sí, habíamos sí, agarrado hemos aquí a hablado- balazos. hemos hablado de Pero eso. ¿por qué Matías Monteagudo es el padre de la independencia de México? ¿Por qué? Porque en 1820 vuelven a arrestar a Fernando VII, el Narizotas, y se vuelve a aplicar la Constitución de Cádiz, una constitución anticlerical, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que resuelve el clero católico y superliberal, sí? ¿Qué es lo que resuelve el clero católico español con Roma? Bueno, que si se va a hundir la iglesia española, la peninsular, que no se unan junto con España las iglesias católicas De las colonias. de las colonias ya hispanoparlantes, ¿no? Entonces, claro, si ustedes se dan cuenta, casi todas las independencias de América Latina se dan simultáneamente. Sí. Entonces, para lograr que no se, porque lo dice muy bien Iturbide, la independencia de México se hizo para preservar los intereses del clero católico mexicano. Es una declaración de él tremenda, ¿no? Estás tocando una época en donde hay otro mito. El abrazo de Acatempan. Sí, que no sucedió. Ese, aparentemente, hasta donde yo sé, no sucedió. bueno, no hay ningún estaban en registro dos sitios histórico, distintos, era ningún imposible que registro sucediera. histórico. Entonces, es un mito, digamos, afortunado porque se quedó en el imaginario y se quedó en la historia oficial, Sí, además. pero otra vez, o sea, hay mitos que más bien tú interpretas cómo pudo haber sido el asunto. Aquí, digamos, el abrazo se dio en términos de esa relación epistolar que tuvieron Guerrero y Exacto. Iturbide, La con la relación cual muy llegaron... amorosa, ¿eh? Sí, claro, y además con la cual llegaron a un acuerdo para unir fuerzas. Y entonces se da el proceso de independencia. O sea, el mito es, el abrazo es una metáfora al final. Claro, Pero Iturbide, perdón que vuelva al tema, Iturbide es una invención de Matías Monteagudo, porque Matías Monteagudo lo que quería era un líder que encabezara la independencia de Títere, México. Por eso un no títere. puedo aceptar que ese señor haya No, consolidado pero la fue un títere o independencia se de hizo el México. güey. Porque luego le dio la vuelta a Iturbide, le dio la vuelta a Monteagudo y entonces es cuando él decide por sus pistolas Autonombrarse terminar la independencia junto con Guerrero. Porque no, Convirtiéndose en el emperador. en emperador. Bueno, pero No, hay que ver también que Guerrero, el día del desfile del ejército trigarante, no lo encabeza él. Va Iturbide al frente y Guerrero va atrás. Atrás, ahí, Ahí tenía que ver. Claro, ahí es donde. Pero bueno, Guangato. Hidalgo se autonombró Alteza Serenísima. Sí, no, Y no. Morelos, siervo de la nación. O sea, no me estés No, pero molestando. el Cierva es un lugar más No, bajo. pero no se por eso. autonombró. Hidalgo no se autonombró. No se autonombró, lo nombra. Es el Amo Torres en Guadalajara quien lo llama por primera vez. Pero Hidalgo dijo, me gusta. le encantaba. Sí, Exacto. claro. Le claro. fascinaba. Pero ahí les va otro mito. Y por eso quisieron, Allende hace 3 intentos por asesinar a Hidalgo. Claro. Envenenarlo, porque ya se había Ya se había perdido. Ya Ya, se había- Hidalgo andaba en Se otro subió rollo. al ladrillo y se perdió. Pero otro. Perdón. ¿Y tú, conoces algún mito de la independencia? Coméntanos, @Proyecto 40, #Yo Conspiro. Yo conspiro. ¿Y tú, conoces algún mito de la independencia? Coméntanos, @Proyecto 40, #Yo Conspiro. Yo conspiro. Pues Matías Monteagudo inventa a Iturbide, es una cosa tremenda. Y Pero- claro, sí, luego, claro, llega finalmente Iturbide al poder y le da la vuelta a Matías Monteagudo. Y bueno, pero quien firma el acta de independencia, si ustedes lo ven, está la firma de Matías Y Monteagudo. no hay ningún insurgente que de la era un primera sacerdote. generación. Oye, No, pero además,
Monteagudo desapareció de la historia de México. Nadie sabe quién es, no hay una callecita, no hay nada. Era la máxima autoridad clerical en México, había sido inquisidor, había sido arzobispo, bueno, era la máxima autoridad, pero nadie habla de Matías Monteagudo. Sería muy interesante, ¿no? Ahorita les voy a mencionar otro mito de alguien que tampoco se habla muy poquito. El verdadero triunfador en la batalla del Cerro de las Cruces, quien derrota a Valentín Trujillo, es Mariano Jiménez, el gran artillero del ejército insurgente, cuya cabeza estuvo en la Alhóndiga. En la Alhóndiga. Sin embargo, la historia oficial le da muy poca relevancia a Mariano Jiménez, y es un hombre importantísimo, además un hombre probo. Tienes razón, es decir, no se le ha hecho justicia a Mariano Jiménez. Pero bueno, en absoluto. Y pasando por la lógica de la historia oficial, han deformado a la historia de nuestro país, incluso iconográficamente, ¿no? Yo cada vez que veía la estampita que tenía que recortar cuando estaba en primaria de la corregidora, pues era bien parecida a Sara García del chocolate de la abuelita. Y no era así. No, ¿estamos de acuerdo? Tenía 41 años. Tenía 41 años, era una mujer que causaba altas y bajas pasiones de muchas maneras, entre todos los que estaban cerca. Bueno, es importante ver cuál va a ser finalmente el momento de la independencia, cuando se firma ya el acta de independencia, ¿no? Cuando se firma el plan de Iguala, cuando yo plan de pienso Córdoba. que es cuando por fin se crea la República Mexicana. Ese es el momento de la independencia. Antes era una chorrada. No confundas, esa es tu teoría como muy chabacana tuya. Sí, pero en realidad sí creo que Pensé que ibas a decir de chamoy chino. Ya te voy a decir, haz de cuenta. Cada uno de nosotros celebra el cumpleaños, ¿no? El día en que naciste, no el día en que el día en que te consumaste. Ahora hay que ver también, Alex. Ya, igual, el 4 de julio los norteamericanos no celebran su independencia, es el día que inició. El 14 de julio, entonces ya no le estemos así. Al 21 no le entro porque Yo yo paso por eso. Finalmente, o sea, ustedes pueden colgarse de la lámpara si quieren. Pero ¿Quién terminó la independencia? Iturbide. Pues bueno, pero además, Iturbide y Guerrero. si así fue. Bueno, así fue. Guerrero No, Guerrero también. no, Ok. ¿Ya te pareces a Echeverría? Pero Guerrero no. Que decretó que el verdadero consumador de la independencia era Guerrero, no Iturbide. Pero si Guerrero ni siquiera firmó el acta de independencia. No, pero en términos de haber unido las fuerzas, porque lo que no podía haber... ¿Pero qué eran las fuerzas de Guerrero, Alex? Suficientes como para que Iturbide no pudiera... Solo, sí exactamente. mismo, No, lo que querían era pacificar al país antes que nada, pero ya las fuerzas no las puedes comparar con las de Morelos, ni con los 70,000 hombres que movió Pero Hidalgo. eran lo suficientemente Importantes como para estar dando guerra y no permitir la paz. Por lo menos guerra de guerrillas. Bueno, vayamos a otro mito. A ver, Ahora, nada más una cosa. Sí. De todos los mitos que hemos dicho, no importa que estén porque no afectan la historia. Es decir, Sí, no. si era un cuadro, un lienzo o un estandarte, bien. Bien. si lo dio a las 11 o a las 12. A las 12, si lo dio en náhuatl en español, no pasa Si dijo absolutamente Hidalgo, nada. viva Fernando VII, rey de España, el día del grito, ¿no? O no lo dijo, pues no tiene mayor importancia. Si al final de cuentas... Y también en el plan de Iguala se habla de traer a gobernar a México a un príncipe europeo. algún O sea, ¿cuál infante de independencia? estos Es curioso, ¿no? nalgones. Se sigue hablando. Quería seguir el ejemplo un poco de Brasil, ¿no? Donde Pedro Pero Pedro I mueve a la corte portuguesa Sí, se lleva completa. toda la casa de Braganza, sí. Completa. Pero eso es lo que quería aquí en México sí. Pero, a ver, perdón, venía huyendo de Portugal. Quiero decir, no decía de repente, miren, está todo, ahí hace más calorcito. O sea, Pedro I lo mueve obligatoriamente. Pero es curioso que en el momento de la independencia todavía se esté hablando de traer a gobernar a un príncipe español. Es una O que Hidalgo hubiera gritado Viva Fernando VII. ¿Cómo es posible? ¿No? Por eso te digo, la independencia pensada por la corregidora, por Allende, por todos esos grupos de criollos, es más semejante a lo que terminó haciendo Iturbide que la que tomó Hidalgo y luego quiso Morelos, que era así una república, división de poderes, una rebelión popular. Sí, o sea, es decir, yo te aseguro, digo, y no podemos decirlo, pero Allende, Aldama, todos ellos hubieran estado más satisfechos con cómo se termina la independencia en caso de Iturbide que cómo la hubiera terminado Hidalgo. Sí. Y por eso viene la desaveniencia tan grande entre Allende e Hidalgo. Eran más conservadores. Sí, claro, pues es que eran más o sea, lo que querían y los gozaban de muchos privilegios. Claro. Ellos no querían separarse de la corona, querían una independencia, digamos, de
de mentiritas. Pero también los conflictos entre Hidalgo y Allende se dan fundamentalmente porque Hidalgo se estaba ocupando de la parte del movimiento social y Allende de la parte militar. No, Hidalgo decide entonces no tomar la Ciudad de México después de la batalla de las bueno, y entonces ahí es donde viene el rompimiento con Allende, porque Allende decía, vamos a tomarlo, a mí me corresponden las decisiones militares y a ti las sociales. Y entonces ahí viene ya el golpe de Estado de Hidalgo. Ahí es donde se pelean y ya... Y ahí cambió la historia otra vez porque se prolongó 11 años. Claro. Y a la fecha, eso de los mitos, nadie sabe, o sea, nadie te puede firmar por qué Hidalgo, es de esas ideas que nunca vamos a saber, por qué Hidalgo no decidió, hay teorías, por qué no decidió tomar la Ciudad de México si lo podía hacer. Y estaba a las puertas. A las Hay puertas. cuando menos 3 teorías de las cuales ya hemos hablado. Una es que estaba la cuñada de Hidalgo en la Ciudad de México sujeta por el virrey, que él temía que la matara. Otra es que no quiso hacer una masacre como se había hecho en otras poblaciones, en otras ciudades. Y otra que es una versión que a mí me satisface más, que es en el sentido de que una vez terminada la batalla, muchos de los combatientes eran campesinos y tenían que regresar a sembrar o a cosechar sus tierras para Había para otra cuarta, sobrevivir. que era la preocupación de Hidalgo, que no compartía Allende, de que si tomaban la Ciudad de México, después todos los insurgentes allá adentro podían ser rodeada o bloqueada o sitiada por los realistas, como hicieron en Cuautla con el propio Morelos. Pero rompe el sitio de Cuautla, Morelos. No, sí, lo rompe, pero lo que quiere decir es que la preocupación era esa. Que ya eso dentro, suena, claro. Digamos, entonces no Hidalgo dice, tenían mucha claridad en sus estrategias. pero el error fue de Hidalgo. Hidalgo tiene que haber respetado a Allende, que era el militar. Yo estoy totalmente Entonces, de claro, no acuerdo. lo respeta y ya están las consecuencias, ¿no? Pero otro mito que es interesante es el mito del pípila. Estaba pensando en el Pípila, qué Porque chistoso. el pípila es algo que es muy entrañable para nosotros, esta figura del minero cargando La losa de etcétera. piedra. Y en realidad sí existió Juan Martínez, le llamaban el pípila porque estaba cacarizo, y seguramente no cargó ninguna losa, pero sí se acercó. Llegó hasta la puerta y tiró una tea. Y prendió la puerta, Claro. porque él era un barretero de la mina de la Valenciana. Exacto. Pero yo no creo que él solo, ¿eh? No, te voy a explicar quién se incorpora. En ese momento a la lucha insurgente se incorpora Casimiro Schowel, que era el administrador de la mina de la Valenciana, con todos sus barreteros y dinamiteros. Pero un barretero tenía un cartucho de dinamita Sí. que lanzas desde... Y por eso con eso se tumbas quema. una puerta, no es necesario. Yo la otra que yo me imagino, por ejemplo, es como que avanzaron cubiertos como lo hacían los romanos. Y pues, sí, porque es imposible llevar una tea ardiendo, Y cargaron... la brea, Y la losa. la losa y además en guaraches y te están disparando desde arriba. Tendrías que ser, Disparando y tirando cosas. tendrías que ser una tortuga ninja, para poder hacer eso. ¿Y el niño artillero? Estamos rodeados, Sí, pero sí. está... Narciso Mendoza, Pero sí, entiéndeme, Ahí sí hay elementos. pero me gusta... A mí es que lo que pasa es que me gustan los Pero mitos, ¿sabes cuál fue el pues. problema del niño artillero que creció frustrado? Porque después de lo que hizo en Cuautla, se acabó su vida, porque todo el mundo, era su momento de gloria, demasiado chico, ya no, fue un loser. Oye, ¿y qué? Aunque el cañón se siguió llamando el niño. Sí, claro. Y los Seguramente. taconazos de la corregidora en Querétaro. Ese es, por ejemplo, otro que no cambia la historia. No. Si los dio, qué padre, así se oye así. Es igual que hubiera dado coquetón, ¿no? un ataque, sí. Pero pues no, es decir, Pero era como una clave morse del siglo XIX, ¿no? así, fuga esta noche, pasa la voz, como decía el Chapo. No hay por dónde agarrarlo, la verdad no hay por dónde agarrarlo. No, era un berrinchito ahí. Pero da igual. Otro Está mito todo son las dado. relaciones amorosas de la Allende corregidora con Allende, ¿no? la corregidora. Que si llegan a tener una hija ¿Quién sabe qué que se tenía? llamaba... O sea, podríamos aventurar una hipótesis de que sí, por la edad, porque él estaba supuestamente cortejando a una de las hijas de la corregidora, pero realmente al parecer tenía un romance con ella, pero no hay un documento, no hay cartas, no hay nada que diga yo a Allende amo, o que haya puesto en un árbol, Allende y la corregidora se aman, ¿no? No, pero lo que sí es que Allende tenía una fortaleza bárbara porque era capaz de recibir a un toro como los tancredos ahora, Sí, ¿no? sí, sí, Recibía al doblarlo. toro y le doblaba la cabeza. Era un hombre muy fuerte. y entonces, claro, y además tenía un buen verbo, sabía hablar, estaba politizado, conocía, entonces... Era capitán del regimiento de dragones de la reina y viudo y con dinero. Sí, Claro. O sea, Era un buen partido. Era el sex symbol de la época. Sí. Sí. El soltero codiciado.
Inclusive su propio calzón del uniforme estaba hecho para destacar sus dotes, ¿verdad? Bueno, hay que ver otro dato importante. Cuando fallece, porque fíjate que la historia de México es injusta con la corregidora. Ha sido injusto con tantos. Pero es que se pierde de vista la corregidora de 1810 hasta 1828 en que fallece. Sí, sí. Y cuando está muriéndose, su hijo, que había trabajado a las órdenes de Iturbide, entra para despedirse de ella y ella le dice, lárgate de aquí, tú le serviste a Iturbide y no mereces despedirte de tu madre. Ay, ¿pero tú crees? Bueno, te estoy diciendo, hablamos de mitos. Me gusta. Ese es mito. Es su hijo al final. Es su hijo, pero los traidores, aunque sean ¿Traidores hijos, por qué? Se están sirviendo a un gobierno mexicano. sí, a un gobierno de un emperador. No, a ver, querido, los emperadores solamente si traen adentro, están rellenos de sus cremas de chocolate. De cajeta. A ver, Axel, ¿qué te quedas? Yo me quedo con que debemos de festejar esta noche mucho porque finalmente nuestra patria es la tierra de tus padres. Aquí están los recuerdos, las memorias, los amigos, los sentimientos, la gastronomía. O sea, esa es la patria que tenemos que nosotros celebrar hoy. Hoy es una celebración del pueblo, nuestra. Salgan a la calle y celebren ustedes donde se les antoje. Que nadie nos quite nuestros mitos, nuestras leyendas, nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Yo me quedo con algo que dijo Alejandro, con los sentimientos de la nación y con la frase que dice la patria es primero. Con esas dos me quedo y viva México. A mí me gustaría que quedarme con otra idea, es la construcción de la verdadera independencia, ¿no? Que ya no fuéramos tan dependientes alimentariamente de otras potencias. No tenemos soberanía alimentaria, no tenemos soberanía financiera, no tenemos soberanía industrial, o sea, yo creo que no tenemos soberanía tecnológica. Yo creo que esta independencia hay que construirla muchísimo más allá de lo que hemos hecho hasta ahora los mexicanos. Entonces, de acuerdo. A mí sí me gustaría más independencia, más inversión en tecnología, en cultura, en educación, para que realmente pudiéramos decir que cada día somos más independientes, ¿no? Bien. Bueno, salud. Pues salud por México. México. Viva México.